¿Qué tal, hermanos? Espero que todos se encuentren bien. Seguimos con la catequesis con respecto a los sacramentos y toca el turno al sacramento de la Eucaristía. Pidámosle entonces al Señor que nos permita escudriñar eh, en el misterio eucarístico para darnos cuenta de la grandeza que entraña. Te pedimos, Señor, entonces que derrames tu Espíritu Santo para que podamos comprender todo aquello que nos quieres explicar a través de esta gracia sacramental, Señor. Tú quisiste que así fuera, lo dejaste como mandato explícito. Hagan esto en memoria mía. Permítenos poder comprenderlo mejor, Señor. Amén. Bueno, pues el sacramento eucarístico, el sacramento de la Eucaristía, es el tercero y último de los sacramentos de iniciación. Con esto completaríamos, digamos, como nuestra formación básica sacramental. Y a veces lo concebimos de una forma un tanto cuanto restringida, como que nosotros mismos lo minimizamos. Todos lo ubicamos como la primera comunión, ¿no? Y la primera comunión es esta para la que me preparo yendo al catecismo cuando soy pequeño, cuando tengo entre 7, 8 años, y hago mi primera comunión en la que recibo a Jesús Eucaristía. Pero después parece haber como una laguna a ese respecto, porque es la primera comunión y parece después no haber una segunda, una tercera, una cuarta cada que asisto a misa cada domingo, esperaríamos al menos, sino que es la primera comunión y después si acaso si tengo misa de 15 años si soy mujer, o en el mejor de los casos si es que recibo el sacramento matrimonial, entonces me vuelvo a preparar para poder comulgar. Pero no es ese el sentido. El llamado del sacramento eucarístico, de la Eucaristía, es precisamente comulgar, ¿no? Otro nombre que recibe este sacramento es comunión, porque justamente nos llama a esta unión más profunda con Cristo. Y ese era su deseo. ¿De dónde deriva este sacramento o cuál es su base bíblica? Pues basta leer el capítulo 6 de San Juan. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan entonces es netamente eucarístico. Jesús acaba de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y encuentra que lo siguen multitud de gente. Y, y los confronta y les dice, ustedes me siguen porque les he llenado el estómago. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo? Que el que come de mí no morirá para siempre, que el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él, quien no se alimenta de mí no tendrá parte conmigo. Vamos, Jesús es muy enfático, es todo un capítulo en el que él habla sobre esta comunión de comernos al mismo Dios, y esto asusta. Varios de sus seguidores lo cuestionan. Bueno, tú nos estás invitando a ser casi caníbales, o de qué se trata esto. Parafraseo un poco el Evangelio, pero la idea es esa. Ellos entendían que Jesús estaba refiriéndose a comérselo, a que hablaba de su carne y de su sangre como alimento tal cual. No era una alusión, no era una imagen en sentido figurado. Por eso es que lo confronta y por eso es que varios se alejan después de eso. Y de ahí esta pregunta que les hace Jesús a sus discípulos. ¿Y ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también me van a dejar? Y Pedro, iluminado por el Espíritu, le contesta, pues ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tanto comprendemos esta donación de Dios? El que es omnipresente, el que lo abarca todo, el que es principio y fin, se queda contenido en la hostia consagrada, en el pan y en el vino. El que es incontenible se encierra en este pedacito de pan y se deja encerrar en el sagrario. ¿Para qué? Para literalmente ser el Emmanuel y quedarse con nosotros. Lo mencionábamos en la catequesis del Corpus Christi. No acabaríamos de hablar de la grandeza de la Eucaristía, del milagro eucarístico, de la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía, de que nos pide, casi nos ruega que nos alimentemos de Él, que no dejemos de tener parte con Él, que nos lo comamos.
Este pan y este vino que una vez consagrados son el cuerpo y la sangre de Cristo, el alma y la divinidad de Dios mismo, la quiere compartir con nosotros, nos hace sagrarios suyos, templos vivos. Y lo grandioso de esto es que al comerlo nosotros, no es que nosotros lo asimilemos, es que Él nos hace uno con Él mismo. Y se queda con nosotros hasta que se nos ocurre volver a pecar, pero Él se queda con nosotros como un sagrario viviente cuando acabamos de comulgar en gracia. Y sería muy extenso y no acabaría con los 10 minutos que nos tocan en estas breves cápsulas, pero me quedo ahorita con la parte catequética del sacramento. La forma en la Eucaristía pues son precisamente las formas sagradas, el pan y el vino que una vez consagrados, una vez dicha la fórmula, que es precisamente este acto en el que el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas y recuerda, ¿no?, el memorial de la última cena, cuando estaban reunidos los apóstoles con Jesús, y repite las palabras de Cristo. En ese momento es cuando Jesús mismo baja en cuerpo, alma, sangre y divinidad a quedarse entre nosotros para que podamos comulgar, para que podamos ser uno con Él, para que se quede con nosotros. ¿Qué tanto hemos seguido nosotros creciendo en nuestra fe, en esta vida sacramental, en esta comunión con Cristo? Nos quedamos igual que nuestro traje de primera comunión, así como cuando éramos chiquitos de 7, 8 años. Ese traje físico es reflejo de nuestra fe. Hemos crecido o seguimos teniendo la fe de aquellos pequeños que comulgaron cuando terminaron su catequesis. ¿Qué tanto hemos seguido profundizando nuestra fe? ¿Qué tanto hemos seguido alimentándonos de Cristo mismo? Y la invitación, hermanos, hoy sería esa. El misterio eucarístico es justamente recibir estas formas consagradas, pero está dentro de esta celebración de la misa, donde nos alimentamos también de la palabra de Dios, donde, litúrgicamente es tan rica la organización de la misa, cómo nos recibe el Padre en esta celebración, cómo intercambiamos palabras, Dios nos habla, nos recibe, nos hace saber lo que tiene para nosotros ese día. Después nos permite ofrecerle nuestras cuitas, nuestras peticiones, aquello que nos aqueja. Y después celebramos, comemos, como en este gran festín en el que estamos llamados a participar como familia. No lo perdamos, hermanos, que no sea un si tengo ganas, ¿no?, si me nace. Vamos, cuando amamos a alguien profundamente no vemos la hora de volver a poder estar compartiendo con esa persona. ¿Y quién nos ama más que Dios? ¿Y a quién deberíamos amar más que a Dios mismo? Entonces no perdamos la oportunidad de compartir la celebración en este momento en el que no podemos salir. De verdad, nunca como ahora hay esfuerzos de diferentes sacerdotes celebrando la Eucaristía en diferentes horarios, en diferentes idiomas, en diferentes partes del mundo. Y la grandeza litúrgica es que el rito es el mismo en la que escogiéramos, en las mismas lecturas, la misma organización, las mismas plegarias. Nos hacemos iglesia y entonces ya es una comunión con Dios y una comunión con los hermanos. Los invito entonces a redescubrir el valor de Cristo Eucaristía, este cuerpo y sangre que de verdad son el cuerpo mismo, ¿no? Este pan y este vino que de verdad son el cuerpo y la sangre de Cristo, que busca ser nuestro alimento. Hermanos, entonces los invito a comulgar, aunque sea en este momento solo de manera espiritual, pero hacernos uno con Cristo, para que entonces de veras podamos ser buenos cristianos, otros Cristos. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.